Continuamos con nuestra serie titulada ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Verdad? Donde con esta serie de enseñanzas estamos buscando nosotros aprender y encontrar respuestas a muchas preguntas que nosotros tenemos respecto de la palabra de Dios. Porque como hijos de Dios, la Biblia la necesitamos, porque muchas cosas de nuestra relación con Dios dependen de lo que ahí está escrito. Entonces estamos teniendo esta serie, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Y el domingo pasado tuvimos una enseñanza que se tituló ¿Por qué me enseña que a Dios se le ama con hechos, no con palabras? Y en ello aprendimos tres cosas importantes. El primer punto que aprendimos es que el amor se demuestra con hechos, no con palabras, exactamente como se titula, ¿verdad? Y entendimos que las palabras son como semillas que se depositan en la tierra y tienen un potencial tremendo las semillas, pero para poder que den fruto necesitan echarse agua, abonar la tierra, removerla, etcétera. Y así como la semilla tiene el potencial de producir una planta, después dar fruto, cada palabra que tú y yo emitimos es como una semilla. Tiene un impacto en la mente y en el corazón de quien la hablamos o quien la recibe. Y tienen el poder para bendecir o para maldecir. Las palabras como semillas tienen un potencial tremendo para matar o para dar vida. ¿Ok? Y traspolando esto a lo que es la relación de amor en una pareja, las palabras son muy importantes. Pero para que ese amor se transmita, han de haber obras, hechos que respalden esas palabras. ¿Verdad? Entonces, el amor se demuestra con hechos, no solo con palabras. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ama a Dios? ¿Y obedecen a Dios en sus palabras? ¿La ponen en práctica? No son de los que entra la palabra por aquí y sale por acá, porque entonces caeríamos en el punto número 2 que estudiamos el domingo pasado. Caemos en engaño, vivimos bajo engaño. La Escritura dice que si nosotros somos oidores olvidadizos de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, para poder demostrarle a Dios que lo amamos, ha de ser con hechos. No diciéndole, Padre, yo te amo, pero nos salimos y nos andamos. ¿Del qué? Del chongo. Bien, entonces a Dios se le ama. La palabra de Dios nos enseña que a Dios se le ama con hechos, no con palabras. Y lo último que aprendimos el domingo pasado es que para nosotros permanecer en Dios, nuestra dependencia de Dios está demostrada y depende de nuestra obediencia. Quien no obedece se despega de Dios. Y la Escritura dice en San Juan capítulo 15 que nosotros somos los pámpanos y Dios es la vid. Él es la vid. Dice, si el pámpano no permanece en la vid, se muere, no puede dar fruto. Y nos habla y dice que si nosotros permanecemos en su palabra y la obedecemos, permanecemos en su amor. Entonces nuestra dependencia de Dios o nuestra relación con Dios depende de nuestra obediencia a la palabra. Dicho de otra forma, o en resumen, lo repito, la palabra de Dios nos enseña que a Dios se le ama con hechos, no con palabras. Eso es lo que aprendimos el domingo pasado. Muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque nos enseña que nunca hemos estado solos ni abandonados. Amén. Vamos a ver algo muy, muy importante. El día de hoy vamos a analizar solamente 2 puntos importantes. Y el primer punto es, ¿nuestra desconexión con Dios es una percepción humana o es una realidad? Y punto 2, la razón por la que nos sentimos solos y abandonados. Punto número 1, ¿nuestra desconexión con Dios es una percepción humana o es una realidad? Yo les pregunto a ustedes esto. ¿Es una percepción humana o es una realidad nuestra desconexión con Dios? ¿Es una qué? Es una realidad.
Bien, vamos a ir adelante. La Biblia nos habla claramente sobre la naturaleza pecaminosa y sobre el viejo hombre o el hombre carnal, ¿verdad? Nos habla bastantes cosas sobre eso. Entonces, es una realidad que nosotros, el ser humano, tenemos una naturaleza pecaminosa. Dicho de otra manera, es el viejo hombre. Dicho de otra manera, la Biblia cada vez que mencionas a la carne se está refiriendo justo a esta naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Eso es una realidad. Y Romanos 8, 7 y 8 lo dice de esta forma. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Esta naturaleza pecaminosa es lo que Dios quiso evitar en Adán y en Eva desde Edén, cuando les prohibió que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios quería que no lo hicieran porque Dios estaba anticipándose que ellos no surgiera en su interior justo esta naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza, perdón, es lo que les acabo de decir. Esta naturaleza es lo que Dios quería evitarles, ¿verdad? La palabra de Dios, vamos a ir al Génesis, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Dice en Génesis 3:1 en adelante, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y entonces la mujer contestó, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Observen muy bien, aquí esta expresión de la serpiente es Satanás detrás de la serpiente hablándole a Eva. Siempre es persuasivo, siempre es así como de esa manera, ¿no? Te viene a poner, sí, pero, no, mira, chécate esto, no, ¿cómo crees? Viene de una manera lisonjera, persuasiva, de esa manera le llegó a Eva. Y le dijo, no, ¿cómo crees que van a morir? Mira, es que Dios sabe que no, se lo quiere para él solo. Sabe que si comen ustedes van a saber entre el bien y el mal y Dios nomás lo quiere para él. Entonces le presenta las cosas de una manera que, entonces fíjense lo que pasa. El hombre empieza a razonarlo. Y cada vez que un principio de la palabra de Dios, cada vez que un mandamiento de la palabra de Dios lo llevamos a la mente y en la razón lo empezamos a tratar, el corazón ya no va a obedecer, porque lo va a convencer. Eso es lo que hizo la serpiente. Entonces, dice, la mujer quedó convencida, después de ese diálogo con el diablo. Y cuando ya estaba convencida en su corazón, volteó a ver el fruto y dijo, ¡oh, qué bonito está! No me había dado cuenta, fíjate lo que dice. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. En el momento en el que ellos desobedecieron, sus ojos se abrieron y se desconectaron del amor. Dios es amor. Y se conectaron al temor. Por eso tuvieron miedo cuando Dios se acercó, porque se conectaron al temor. Y se conectaron también al reino de las tinieblas, surgiendo en ellos la autosuficiencia y una mente dirigida por su propio criterio del bien y del mal,
y entonces ya no necesitaban consultar a Dios, ellos ya podían tomar sus decisiones propias. Eso se llama autosuficiencia. Yo estoy poniendo ahí una palabrita, sarx, y ahorita te voy a hablar de ello. El sarx no es más que justo la mente carnal, mente que no se sujeta a Dios, mente que no puede obedecer a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en este pasaje que es Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne, y estamos hablando de Romanos, esto significa que está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Cada vez que la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a la mente pecaminosa, a la naturaleza pecaminosa, a la mente carnal, al viejo hombre, a la carne, utiliza en el griego un término que es sarx. Dice, por cuanto los designios del sarx son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según el sarx no pueden agradar a Dios. Fíjate lo que es, como te dije, sarx. Carne, aquí en este pasaje, y como todos los que están en el Nuevo Testamento, en español se tradujo carne, pero en el griego era el término sarx, y significa, el significado en el original es el elemento más débil de la naturaleza humana, es el estado irregenerado de los hombres, es el asiento del pecado en el hombre. Hermanos, Dios nos creó para estar adheridos a su amor. Como dijimos entonces, en el momento en el que el hombre desobedeció a Dios, se abrieron sus ojos a la dimensión de las tinieblas y entonces su corazón quedó sujeto y adherido al temor, no al amor de Dios. Dios creó al ser humano para que estuviera en comunión, para que estuviera perfectamente adherido a su amor, porque solo conectados a su amor, tú y yo o el ser humano puede funcionar como Dios lo diseñó. Pero una vez que el ser humano desobedeció, se desconectó del amor y se adhirió entonces su corazón al temor. Y entonces el hombre ya no puede vivir la vida que Dios diseñó para él. Las cosas que papá Dios diseñó para que fueran disfrutadas por el ser humano ya no las puede recibir, no las puede vivir por razón de que está desconectado de su amor. No funciona como Dios lo diseñó. La desobediencia provocó que se abrieran los ojos a la dimensión de la maldad, que entendiera, que conociera lo bueno y lo malo, y entonces cuando él tiene un criterio propio respecto del bien y el mal, no consulta a Dios, vive en su autosuficiencia, no necesita a Dios, y Dios quería que viviera conectado a él. Pero entonces la desobediencia lo desconectó y ahora el hombre vive en su autosuficiencia. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes cuando tienen algún problema, inmediatamente su mente, no, entonces voy a hacer esto y ¡pum!, se lanzan? ¿Verdad que eso hacemos? ¿Cuántos tenemos el hábito de antes de hacer absolutamente nada, consultamos a Dios? ¿Verdad que se nos olvida a veces? Ese tipo de pequeños detalles es lo que Dios deseaba evitar. Dios quería que viviéramos siempre en dependencia de Él. Entonces, el sarx es esa mente pecaminosa. Ese sarx domina y opera en la naturaleza humana que está desconectada de Dios y es lo que lo mantiene sumergido en el pecado y en el camino a la muerte. Es exactamente lo que aquí estamos pudiendo entender. La naturaleza de pecado en el hombre está desconectada y es insensible a Dios y es la parte racional, es la parte pensante del hombre. Hace unos días estaba dando unas pláticas a un grupo de personas y les hablaba de ciertas cosas de la rutina diaria donde como seres humanos podemos
llegar a confiar en nosotros, y hay veces que nos desanimamos y tocamos fondo. Las circunstancias no nos son favorables o a veces son contrarias y el ser humano pierde el ánimo, pierde el interés, se deprime, cae en tristeza y siente que no tiene esperanza en su vida. Y yo les hablaba sobre que en Dios tenemos esperanza y les invitaba a que no sacaran a Dios de la ecuación de sus vidas. Total que yo veía como mucha gente recibiendo esto y lloraba cuando yo les hablaba estas cosas. Y cuando ya terminó todo, al final se me acercan las personas, me dan las gracias y se me acercó este hombre y me dijo, doctor, me dice, yo soy un hombre de ciencia. Ah, muy bien, le dije. Qué bueno. La verdad, con razón lo vi tan endurecido. Pero hay gente que vive así, vive en su sarc, vive en su mente racional nada más. Se les habla de Dios y como dice 1 Corintios 2, capítulo 14, dice que para el ser humano, para el hombre natural, las cosas que son del espíritu le son locura y no las puede entender porque deben discernirse desde el espíritu. Entonces un hombre que es de ciencia no es apto para discernir las cosas que son de la dimensión del espíritu. Ese es el sarc. Y hay un sarc en todos nosotros. Y o actuamos siendo dirigidos por el espíritu o por el sarc. Y aquí, como estamos viendo, el sarc no puede obedecer a Dios. Los designios del sarc son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco podrá jamás el sarc obedecer a Dios. El sarc es lo que nos heredó Adán y Eva. Esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que está desconectada y llena de pecado es la que todos heredamos de Adán. Fue transmitida a los seres humanos y es la que domina al hombre y lo mantiene separado de Dios. Mira, aquí está, esta naturaleza desconectada de muerte y de pecado es la que el hombre adquirió por su desobediencia y es la que ha sido transmitida a toda la humanidad. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. ¿Sabes por qué introdujo la muerte? Dios le había dicho, no lo coman porque morirán. Y entonces Eva, la serpiente, Satanás detrás le dice, no van a morir. Cierto que no iban a morir momentáneamente, pero Adán y Eva, mientras estaban conectados al amor, tenían eternidad. Eran eternos. Sin embargo, una vez que se desconectaron del amor, entonces fueron expuestos al pecado y entonces su cuerpo empezó a experimentar enfermedad, vejez y demás y terminó en muerte. Murieron muchos años después. Entonces aquí dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte al mundo, de modo que la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. Eso fue lo que heredamos de Adán y Eva. Y ahí está dentro, hermanos, de este ser. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo? Y el modelo de Dios es que funcionemos justo en equilibrio en estas tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene contacto con el mundo exterior a través de los sentidos, no es más que el cascarón. El alma, que contiene la mente, que contiene la voluntad y las emociones, el alma se comunica con el exterior a través de los 5 sentidos, a través de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Conocemos el mundo a través de los sentidos naturales. Y el espíritu, que está más todavía en lo profundo del ser humano, es lo que tiene comunión y contacto con Dios.
El deseo de Dios era que nuestro espíritu estuviera adherido al Espíritu de Dios, para que desde el Espíritu lográramos controlar y dominar nuestros pensamientos, nuestros impulsos y nuestra voluntad, y el cuerpo para que obedezca a Dios. Sin embargo, cuando el ser humano desobedece a Dios, se desconecta de Dios y se apaga el espíritu. Y queda un ente viviendo en alma y cuerpo solamente. Somos total y completamente racionales porque estamos desconectados de toda persuasión del espíritu. Y entonces, como en el mundo en el donde vivimos está bajo el dominio del reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas, el mundo, influencia a nuestro ser a través de nuestros sentidos, nos seduce de tal manera que lleva a nuestro ser a que viva hundido en el pecado. No tiene opción porque no hay comunión con Dios. Está despegado. Funcionamos solo en cuerpo y alma. Entonces, nuestra desconexión de Dios es una realidad. No es una mera percepción. Y ahorita vamos a hablar algo muy interesante después de decir esto. Punto número 2 de nuestra enseñanza. La razón por la que nos sentimos solos y abandonados. Yo te pregunto, ¿por qué razón entonces, si Dios desea que estemos adheridos al amor, por qué nosotros como hijos de Dios sentimos que estamos solos y a veces nos sentimos incluso abandonados de Dios? ¿Por qué sentimos eso? Porque estamos desconectados. Entonces, si estamos desconectados de Dios, digo, de algún lugar hemos de estar conectados. ¿A dónde estamos conectados entonces? Pero somos hijos de Dios. Cristo cuando vino, dice la palabra de Dios que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, hoy todas son hechas nuevas. Somos hijos de Dios. Él nos ha venido a volver al estado original, pero ¿por qué nos sentimos abandonados? Miren, los seres humanos, al desconectarnos del amor de Dios, nos conectamos al temor y al reino de las tinieblas y quedamos bajo el gobierno del diablo sobre nosotros. Entonces vivimos conectados a nuestro pantano emocional, a todas nuestras memorias, de todo lo que hemos estado hablando, de donde nace nuestro sistema de creencias, de donde se establece en nosotros el patrón de pensamiento, el patrón de conducta que aprendimos. Nos quedamos conectados y enganchados con nuestras heridas, nuestros traumas, las cosas que vivimos desde nuestra infancia. Ya somos hijos de Dios, pero estamos perfectamente identificados con esa historia terrorífica que todos tenemos. Y a pesar de que somos hijos de Dios, seguimos identificándonos con ese pantano de emociones tristes y dolorosas. Y tiene más poder la mentira que el diablo nos dice por medio de nuestro pantano. Tiene más poder eso que la verdad de la palabra de Dios. Y creemos toda la bola de mentiras que el diablo nos está diciendo. Hermano, por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque en ella aprendemos. Pone al descubierto las mentiras del diablo y sus artimañas. Por eso es bien importante la palabra de Dios. Por eso el Hijo de Dios no debe ignorarla. Por eso el Hijo de Dios debe de tomarla, debe de comerla, debe de escribirla en su corazón, porque con ella echa fuera las mentiras del diablo. En 1 Juan 3:8 dice esta expresión: por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo.
Entonces, hermanos, nuestra soledad y el abandono de Dios que sentimos es solo una percepción. No es real, es mentira. La sensación que tenemos dentro de separación y abandono de Dios es solamente una percepción humana. Y es una mentira del diablo. Eso no es la verdad. Dios jamás nos ha abandonado ni nos ha dejado solos. Ni aun cuando en Edén Adán desobedeció, el hombre cambió su percepción. Pero Dios no cambió. Dios separó al hombre, no de su presencia, lo separó del árbol de la vida para que no comiera de él, porque si lo dejaba en Edén, seguiría comiendo del árbol de la vida y permanecería en pecado eterno. Dios le separó del árbol, pero Dios ha caminado y ha estado a su lado siempre. Nunca nos ha abandonado, nunca es nunca. Así es que no importa qué experiencia de vida hayamos tenido, si han habido heridas, si han habido dolor, traumas, experiencias terroríficas que desde niños, desde niñas vivimos, todo lo que vivimos, todas las malas experiencias, todos los gritos, todos los maltratos, todas las cosas que nos dañaron, Papá Dios allí estaba. Pero éramos tú y yo los que no lo percibíamos. La palabra de Dios en Salmo 139, 7 en adelante dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Fíjate bien, quiero decir con este salmo que vamos a leer, quiero comprobar que tú y yo no podemos en ningún momento separarnos de la presencia de Dios. No hay absolutamente un solo lugar en el cual podamos estar que Dios no esté. Entonces Dios con este salmo demuestra que que nunca nos ha dejado solos, siempre ha estado con nosotros. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. La versión Reina Valera habla y dice: si me fuese al Seol, ahí estás. El Seol es el lugar de los muertos. En todo lugar. Entonces la idea que tenemos que en algún momento Dios nos haya abandonado no es posible, porque en todo lugar ahí está Él. Lo que sí es real es que tú y yo nos soltamos de Él. Porque actuamos desde nuestro sarc y le decimos a Dios: yo lo hago. Déjame, yo lo hago. ¿Verdad que sí? Digo, no creo que nomás yo, ¿eh? Tú también, ¿verdad? Porque si no me dices nada, si te me quedas así nomás, como diciendo, Todos. Lo que sí es real, o sea, Dios nunca nos ha abandonado, siempre ha estado allí a nuestro lado, siempre, por donde sea que andemos caminando, por si andamos en luz, si andamos en maldad, si andamos en bondad, en paciencia, en enojo, en ira, en celos, si andamos en pecado abierto, si andamos haciendo lo que sea,
donde sea que estemos, si aún fuéramos a la muerte, allí en todo lugar, Él ahí está a nuestro lado acompañándonos. Él no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado. Lo que sí es real es que tú y yo nos soltamos de Él. ¿Sí? Nos hemos soltado de Él y hemos quedado de una manera inconscientes de Él y no percibimos su presencia con nosotros. Mira, te voy a contar una anécdota. Una anécdota que a lo mejor ya la has oído, ya la hemos dicho aquí, pero aplica muy bien para expresar o para explicar esta verdad. Está un papá con una niña, la tiene tomada de la mano y está al borde de la banqueta porque está esperando que pasen los carros. Están pasando y el papá tiene a la niña aquí en su mano. Son muchos los carros que vienen, entonces la tiene bien agarrada. Y de repente la niña pega la carrera y se le va al papá a la niña. Se le suelta. Y la niña empieza a correr y entonces el papá se mete a la calle, empieza a levantar las manos, a decir, paren, paren. Y los carros empiezan a rechinar las llantas sobre el concreto y se empiezan a colear los carros, chocan los carros y el papá corre detrás de su niña, brinca un carro, se golpea y la niña por fin la agarra el papá y se la lleva a la calle, a la banqueta. Cuando llega a la banqueta se agacha con ella, la abraza y empieza a llorar con ella. Y la niña en un mar de lágrimas y en un grito, llorando. Cuando la niña pudo cobrar aire, le grita al papá y le dice, ¿por qué me soltaste? Y entonces su papá le dice, hija, yo nunca te solté. Fuiste tú la que te soltaste de mí. Pegaste la carrera y te soltaste de mí, pero yo nunca te solté. La palabra de Dios nos dice claramente que no hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor. Ninguna condición humana, ningún acto humano, ninguna fuerza externa a nosotros, ningún principado, ninguna potestad, ningún ángel, ni demonios, ni el diablo, ni el reino de las tinieblas, ni pecado, ni nada nos puede separar de su amor. Y yo quiero decirte una cosa, en el amor hay reciprocidad. Nosotros lo amamos, Él nos ama. Él nos ama, nosotros lo amamos. Es recíproco, ¿ok? En este punto de este pasaje, para nada está de nuestro amor hacia Él. Se está hablando del amor que Él nos tiene a ti y a mí. Del amor que Él expresa hacia ti y hacia mí. Dice la Escritura en Romanos 8:35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? O sea, algo que pueda pasarnos a nosotros que provoque que Él deje de amarnos. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o conflictos? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro
Señor. No hay absolutamente ninguna condición, ninguna situación de vida que nos separe del amor de Dios. Así es que la razón por la que nos sentimos separados y abandonados de Dios es por nuestra propia conciencia de pecado. Por el estado de desconexión que tenemos, porque nos soltamos de Papá Dios, porque nos volvemos de repente hijos obedientes y de repente desobedientes, de repente amamos a Dios, de repente no lo amamos, y nosotros estamos fluctuando en nuestra conexión con Dios, pero no nos desconectamos de Él completamente. Él siempre nos tiene tomados, tú y yo lo soltamos. Pero el amor de Dios nunca se acaba. Él siempre está presente. Él siempre nos ha acompañado. Nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. No nos ha dejado jamás. Ha cuidado de nosotros. Siempre nos ha amado con un amor desde antes que existiéramos. ¿Y sabes una cosa? Si fluctuamos o si estamos en desconexión, para eso vino Cristo, para conectarnos con Él, para volvernos al Padre y para conectarnos con Él. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo éramos, para poder llevarnos ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Así es que, hermanos, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque nos enseña que nunca hemos estado solos ni abandonados. Esto tiene que quedarnos bien claro a ti y a mí. Pónganse de pie, por favor. Con esto termino. Con esto cierro. Papá Dios jamás podría olvidarnos ni abandonarnos. La escritura en Isaías 49, 15, 16 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? A ver, yo quiero preguntarle a las mamás. Quiero preguntarles, ¿en algún momento podrá suceder algo con su hijo al que ustedes trajeron en su vientre, lo alimentaron al seno materno, lo tuvieron de bebé, lo parieron? ¿En algún momento alguno de sus hijos caerá de su gracia como para que dejen de amarlo? ¿No? Bueno, aquí la escritura dice, si hubiera alguna por ahí de esas que sí, aunque olvide ella, dice él, yo nunca me olvidaré. O sea que el amor de Dios, no, el amor de la mamá por el hijo, ni tantito de lo que realmente es el amor de Dios por nosotros. Entonces, aunque esa mamá sí olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Está hablando de sus hijos, está hablando de Jerusalén, está hablando de su pueblo escogido. Y tú y yo somos el Israel espiritual. Estamos esculpidos en sus manos. Y como dije hace un momento antes de comenzar la enseñanza, los clavos, las marcas que quedaron en Jesús son la evidencia. Ahí están tu nombre y mi nombre. Papá Dios jamás nos va a olvidar. Así es que no creamos al diablo. El diablo nos va a decir siempre todo para poner en mal a Dios. Va a poner en entredicho lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante la palabra de Dios, hermanos, porque tú y yo la necesitamos comer. Porque las palabras que allí están son vida para ti y para mí. Nos rescatan de nuestro ser. Nos rescatan de nuestro yo. Nos pone en claridad que
La historia que Papá Dios ha escrito de ti y de mí es la verdad, no la historia terrorífica que hemos obtenido de nuestra infancia. Que el diablo, lo que ha buscado con ella, quiso que llegáramos a un hogar disfuncional para lastimarnos, para herirnos, para matarnos, para alejarnos del amor, para que cuando crezcamos no tengamos confianza con Dios, porque sembró la idea de que Dios nos abandona y nos ha dejado solos. Pero eso es mentira. Es mentira, hermanos. Papá Dios nunca nos ha dejado solos ni nos ha abandonado. Por eso es tan importante la palabra, hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Esta palabra que el día de hoy hemos tenido. Tú nunca nos has dejado, Señor. Nunca nos has abandonado. Para ti somos tu especial tesoro. Somos tus hijos, amados incondicionalmente, aceptados incondicionalmente. No hay absolutamente nada, Dios mío, que nos pueda separar de tu amor. Desde siempre nos has amado. Desde siempre nos has tenido, Señor, en tu mente y en tu corazón. Perdónanos cuando caminamos, Dios mío, ignorándote. Somos muy propensos a decirte que te amamos, pero caminamos siendo desobedientes. Pero aún con tu palabra nos recuerdas, Dios mío, que a ti se te ama con hechos, no solamente con palabras. Así es que es tan clara tu palabra, Dios mío, es tan llena de luz, que cuando viene a nosotros esa palabra ilumina nuestra oscuridad interior y podemos ver y podemos entender. Padre, toma nuestra vida, Señor, nuestro corazón. No queremos depender de nuestra propia autosuficiencia. No queremos caminar, Dios mío, sin tomarte en cuenta. Aunque tenemos en nosotros ese conocimiento y ese discernimiento entre el bien y el mal, no es más que un pequeño criterio personal, en nada comparado con tu criterio, con tu sabiduría, con tu entendimiento, Señor. Tus pensamientos nos superan por muchísimo. Por eso tú pides nuestro corazón, porque quien tiene el timón del corazón puede manejar, puede controlar y guiar la vida. Y tú nos pides que voluntariamente te lo demos a ti. Enséñanos, Dios mío. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Levántanos, Padre, del lugar de donde estamos. Que podamos caminar realmente en confianza contigo, en conexión plena contigo, de la manera como tú nos diseñaste, que estuviésemos adheridos a tu amor. Porque desde allí, Señor, tú eres fuente de vida para nosotros. Tú eres fuente de toda verdad, Dios mío. Tú echas fuera de nosotros toda mentira que el diablo ha querido dejar allí. Tú nos dijiste en tu palabra que toda raíz que el maligno ha sembrado en nuestra vida, tú, nuestro Padre, la desarraigarás, Padre, la sacarás, porque es mentira. Algo que tú no sembraste en nosotros. La única arma con la cual el enemigo intenta someternos a su voluntad es mediante el engaño y la mentira. No tiene otro poder, Señor. Él es mentiroso.
Él es asesino desde el principio, es padre de mentira y siempre lo que busca con nosotros es engañarnos para hacernos salirnos de la verdad y que nuestra vida se convierta en una vida desdichada. Pero gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesús. Y Jesús ha venido a desenmascarar al diablo. Ha venido a mostrarnos la luz, a decirnos la verdad acerca de Él. Es un engañador. Y ha puesto en claridad todas sus artimañas, todas las formas como ha venido a engañarnos y a sumirnos en la ignorancia. Papá, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Dios mío. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque nos enseña que nos amas y que nunca hemos estado solos y jamás nos has abandonado.